Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otra jornada del Centro de Derecho Ambiental. Estamos con la vicedirectora y secretaria académica, la doctora Nona, y muy contentas porque esta es una iniciativa de un grupo de las tres cátedras, de la doctora Villanueva, la doctora Butera, y también acompañan el doctor Bastián. No me quiero olvidar de ninguno, ahora Claudia me dice, porque ella es la que lidera el proyecto, y pensamos desde el CEDAF que era importante hablar de las sentencias judiciales, de la jurisprudencia, tener un reservorio, un repositorio, mejor dicho, un repositorio de las sentencias actuales e históricas. La idea, por supuesto, es de la doctora Butera y de la doctora Villanueva, y acompañaron, como dije, otros integrantes de las cátedras de la doctora Nona y de la doctora Crom, que se excusó y no puede estar presente, pero siempre está presente con nosotras. Y bueno, también acá está nuestro primer gran amigo y que siempre colabora con nosotros. Gracias, Andrés, porque elegimos una sentencia emblemática, en la cual el acuerdo de Escazú tiene mucho que ver y se relaciona, así que me gustaría, por supuesto grabó un videíto que va a estar colgado, ahora las chicas van a contar más y Andrés también, así que gracias Andrés por sumarte, y bueno, gracias a todas las caras amigas y amigos que veo que siempre nos acompañan en nuestras jornadas del CEDAP, así que Claudia, the floor is yours. Sí, hola, ¿qué tal? Si no hago el unmute, it's not mine. Así que, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar. Realmente es un gusto, un placer, porque es una iniciativa muy trabajada desde hace bastante tiempo. Como decía Leila, la iniciativa del Consejo del CEDAF, en realidad impulsada por las tres cátedras, que como siempre, las cátedras de Derecho de los Recursos Naturales y Protección del Ambiente trabajan desde hace ya bastante de manera colaborativa, y eso lo van transmitiendo y enseñando a los que integramos las comisiones. Entonces, bueno, lo que se fomenta y es bueno crece. Entonces, esta idea surgió de un grupo de los docentes que teníamos en común una manera de ver las cosas, que es digamos, democratizar la información, ponerla a disposición de la comunidad, y los fallos, en realidad, relacionados con los temas ambientales, no tenían, en este caso, un reservorio específico en el ámbito de la facultad, y nos resultaba una fortaleza muy grande poder crear este espacio que, bueno, por un lado la virtualidad nos enseñó a potenciarlos, a mejorarlos, a utilizarlos, y en él entonces vamos a encontrar el pasado y el presente y el día a día, que se va a ir actualizando con los casos como los que hoy nos va a contar Andrés, que tiene muy reciente data. Y ese almacenamiento, ese reservorio, tendrá los textos full text de las fallos y las sentencias, una breve descripción, pero el componente que nos resultó más interesante es el de agregarle a este reservorio los videos de quienes participaron de alguna manera, personalidades destacadas o participantes relevantes de estas litis que se fueron planteando, porque nos cuentan de primera mano lo ocurrido y las posiciones y las maneras de ver las cosas. Por eso también queremos que se puedan escuchar todas las voces, no solamente de los ganadores, porque no hay en este caso ganadores y perdedores, sino hay una manera de poner en simple, en sencillo, lo complejo, que es este entramado de las sentencias, que a veces no es accesible para todo el mundo. La idea es que sea útil para los investigadores, útil para los alumnos, claramente, desde el principio, incluso hasta el sector periodístico. Me han hecho comentarios de que los periodistas muchas veces, cuando buscan información, no les resulta fácil navegar en las palabras del derecho y de los fallos. Y bueno, esto de tener almacenado los fallos emblemáticos que fueron marcando el camino hacia una mejor justicia ambiental es el puntapié inicial del día de hoy. Así que, Andrés, te agradecemos mucho que estés acá, y tenés, el micrófono is yours, entonces.
Hay que desmutear a Andrés. Ahí está. ¿Estamos ahí? Buenas tardes, ¿qué tal? A todas y todos, tantas amigas, amigos, en este evento. La verdad no tenía previsto hablar, yo pensé que con el video, Leila, estábamos, mandé el video, me pareció una modalidad buenísima, quizás era para los comentarios, gracias por la información previa, pero bueno, trataré de ver qué me acuerdo del fallo. Bueno, vamos a hablar de un fallo reciente, es un fallo que no tiene un mes todavía. Estamos viendo que creo que ha quedado firme, si no ha habido escala hacia la Corte Suprema, por lo menos todavía estamos contando los plazos, estamos en días que están faltando por ahí. Pero bueno, este caso se trata del acceso a información pública, es la reinterpretación del acceso a información pública a la luz de, hoy tenemos, ustedes saben, dos normas principales que rigen el acceso a información pública en la Argentina, la Ley de Acceso a Información Pública Ambiental y la Ley de Acceso a Información, la 27275, son dos normas bien diferentes. Una abarca solo lo ambiental, es de presupuestos mínimos, y la otra es una ley de adhesión, pero que es de mucho más amplio alcance, porque trata todas las temáticas que aborda el Estado, que va desde todo, digamos, incluye las cuestiones económico-financieras, que son bastante sensibles. Y entonces, digamos, son dos regímenes de diferente, digamos, alcance y funcionamiento. Y bueno, precisamente un poco de ese recorrido es lo que trata este fallo. Voy a hacer un poco, ¿qué tiempo hay? ¿Hay 5 minutos, 10? ¿Cómo sería? Si me dicen, así más o menos justo. Sí, estaba buscando el video, perdón, una gaf mía, porque vos me habías dicho que querías el video, lo estaba buscando para colocarlo. Sí, 5 o 10 minutos. Si querés, Andrés, yo voy a tratar de poner el video. ¿Preferís eso? No hace falta, no, mejor hacemos así como estamos. Video? No hace falta, simplemente bueno, entonces, sigamos el diálogo. Que quieras. Es mucho más enriquecedor dialogar. Entonces, bueno, el caso, voy a tratar de resumirlo rápidamente, se trata del acceso a información pública. Yo este caso lo denominé Giustiniani 2, aunque no trate de lo mismo, porque es un caso que lo que está pidiendo es información a una empresa como YPF sobre la explotación que realizan en Vaca Muerta. Y bueno, ustedes saben que cuando teníamos en vigencia la ley de acceso a información pública ambiental, después el Congreso estuvo el caso Giustiniani, que trataba sobre el acceso a información pública vinculada a un contrato secreto. La Corte dio su fallo en el caso Giustiniani, y en ese interregno, el Congreso de la Nación estuvo tratando la ley nueva, la de acceso a información pública, la ley de adhesión que yo les mencionaba, la 27275. En el tratamiento legislativo de esa norma, hubo, digamos, dentro de lo que son las excepciones, es decir, lo que son aquellas informaciones que no deben ser puestas a público, el Congreso, digamos, en el recinto, se incorporó una cláusula de excepción específica que además está en el último inciso de ese artículo 8º, y que establece puntualmente, que dice lo siguiente, que las empresas que cotizan en bolsa no estarán obligadas a informar. Parece que este punto es importante desarmarlo, en principio porque es como raro a la norma. Nosotros buscamos, cuando hicimos toda la presentación judicial, los fundamentos de esa introducción. Esos fundamentos no aparecieron nunca porque realmente no se trataron en comisión, sino que fueron metidos en el recinto. Justo en ese momento, quiero plantearlo porque tiene, lamentablemente, estas cláusulas que se aparecen de esta forma, muchas de ellas hasta tienen nombre y apellido, tratan más de solucionar un problema que de brindar una respuesta a la transparencia y a lo que se busca, digamos, con la norma, que es la máxima transparencia. De hecho, la ley 27275 tiene como unos principios importantes como la máxima publicidad, la limitación de las excepciones, todos los elementos que lamentablemente esta excepción no junta y no consigue. Entonces, esta norma se sancionó en el año 2016, si mal no recuerdo, y fue puesta en vigencia tiempo después, porque obviamente se daba una idea de que las instituciones del Estado se tenían que adaptar al cumplimiento de la norma, entonces se dejaba en suspenso su puesta en vigencia. Pero en el interregno de ese tiempo, se sancionó un decreto que ya la ponía en vigencia precisamente para que YPF no brindara la información. Básicamente ese inciso específico se ponía en vigencia. Entonces,
fue todo una cuestión de que cuando uno se encuentra con estos elementos, realmente tiene que realmente plantearse cuál es el objetivo y el destino final. Entonces, bueno, finalmente nosotros hicimos los pedidos de informe. Esos pedidos de informe lo que buscaban era conocer cuál era la actividad que se realizaba, las evaluaciones de impacto ambiental, bueno, en fin, lo que ustedes pueden imaginarse que uno puede pedir en relación a lo que es el impacto ambiental fundamentalmente, que es lo que motiva a nuestra organización. Por eso el fallo lo hemos titulado, se llamó FARM con YPF, sobre denegatoria de acceso a información pública, y lo que se pedía básicamente tenía que ver con eso. Hicimos varias presentaciones, una por el decreto, otra por la ley, y finalmente se llevó adelante el caso. Tuvimos sentencia de primera instancia favorable, esa sentencia fue apelada, y ahora tenemos un fallo que ratifica la posición planteada por la parte actora. No solamente la ratifica, sino que la profundiza. Es decir, yo creo que si lo miramos al fallo de primera instancia era limitado en relación a lo que plantea el fallo de segunda instancia, y nosotros también pedimos la inconstitucionalidad de la cláusula, vale decir, del inciso M del artículo 8º, eso no fue resuelto por la Cámara, con lo cual nos deja abierta una instancia ulterior que después comentaré al final, pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que dijo YPF para alegar su defensa, en el caso que nosotros planteábamos el pedido de acceso a información por las cuestiones de vaca muerta? Bueno, que en primer lugar, yo los anoté acá, que los fondos con los que cuenta la empresa no son del presupuesto nacional, eso lo alega puntualmente, que, digamos, que todo lo que la empresa realiza proviene del capital privado, que el presupuesto, que el Estado Nacional no provee fondos a la empresa, por lo cual de esa manera la defensa estaría planteada en que como no se reciben fondos no sería información pública, como lo plantea la 27275, que claramente es una empresa que cotiza en bolsa, por lo cual estaría desventajada en relación a las demás empresas que cotizan en bolsa si brindase la información. Por supuesto que no resulta un sujeto obligado, que es todo lo que trató la Corte en el caso Giustiniani, ¿vale? Es decir, el caso Giustiniani, la Corte hizo un análisis específico de la naturaleza jurídica de YPF, lo que ha sido el proceso de privatización, y llegó a la conclusión de que era un sujeto obligado a informar. Básicamente eso lo retoma la Cámara Contencioso Administrativa en esta sala cuando dicta el fallo, que claramente ha sido aceptado por una ley, y que la información que se ha solicitado en términos, como yo les comentaba, de la cuestión ambiental es absolutamente confidencial, y que por lo tanto brindarla lo que haría sería ponerla en una situación de desventaja en relación a su competencia. Todos estos elementos, yo diría este último podríamos analizarlo, me parece que es una cuestión atendible, pero creo que igualmente no hace a la cuestión de la transparencia, puede hacer más a la cuestión de competencia, de competitividad, pero lo podemos analizar también. Pero bueno, en sus considerandos, yo voy a abrir un poco acá porque no los tengo tan presentes, tampoco los considerandos de la Cámara, lo que plantea básicamente la Cámara es retomar el caso Giustiniani, es decir, que la Corte ya se pronunció sobre este tema. Si bien no estaba en vigencia esta nueva norma no altera la situación de que planteaba Giustiniani. La Cámara lo que plantea es que el 51% del patrimonio de YPF corresponde al Estado Nacional, y que tiene un rol preponderante en su participación accionaria el Estado Nacional, y que además es una empresa que al revestir carácter público, como ya lo dijo la Corte en el fallo Giustiniani, es un sujeto obligado a informar. Pero además retoma algunos postulados del famoso caso Clot Reyes, establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Clot Reyes con Chile, que a Chile le hizo reformar todo el sistema de información pública, ese famoso caso Clot Reyes, y de alguna forma, al reformar esa ley que tenía, no sé si recuerdan, Chile a la salida, digamos, la cuestión, digamos, de su ingreso a la democracia fue bastante condicionada por todo el sector militar, y allí también se plantearon elementos que tenían que ver con la posibilidad de que funcionarios públicos clasificasen la información sin contar con una norma, sino por el solo mandato de ser funcionario público. El caso Clot Reyes lo que hizo fue precisamente poner el punto en detenerse en ese tema, donde había un funcionario que había clasificado la información al recibir el pedido de informes, y no había brindado la información, y eso claramente violentaba los tratados de derechos humanos que había firmado Chile, por lo cual eso terminó en la Comisión Interamericana, y finalmente tuvo que reformar la normativa Chile, y además, a partir de ahí, se transformó también en un líder
de todo lo que fue el Acuerdo de Escazú, Chile, ¿no es cierto? Que bueno, en este momento no lo es, sino por el contrario lo rechaza, pero son las cuestiones y las vicisitudes que tienen los temas de la política en general. Pero dicho esto, más allá de todos los elementos que la Cámara plantea, hay una muy detallada observación sobre el Acuerdo de Escazú, diciendo que además, digamos, a diferencia del caso Giustiniani, lo novedoso del tema es que hoy está en vigencia el Acuerdo de Escazú al momento de dictar esta sentencia. Ya el fallo de primera instancia había hablado del Acuerdo de Escazú, no estaba en vigencia el acuerdo, pero había dicho que ya era una fuente de derecho, ya era una fuente referente, el país había adherido, ya se manifestaba la voluntad del país de ingresar en el Acuerdo de Escazú, pero en este caso la Cámara lo que hace es profundiza con los artículos que abordan la cuestión en el Acuerdo de Escazú, que es el artículo 5 y el artículo 6, donde plantea la necesidad de disponer de información pública, donde plantea la cuestión de las obligaciones de los sujetos obligados claramente a brindar información, planteando la máxima transparencia y alegando la vigencia del Acuerdo de Escazú. En este sentido me parece que son los elementos que quiero rescatar. Y un tema, quizás como para abrir el debate, pondría dos temas para abrir el debate. Así. Uno de ellos tiene que ver con esta cuestión alegada ya varias veces. Lo hizo mucho YPF a nivel público cuando Giustiniani planteó su demanda por el acceso a la información por el acuerdo secreto con Chevron. Que después ustedes recuerdan que el acuerdo secreto con Chevron resultó ser un acuerdo financiero. Era prácticamente ilegible lo que se entregó a la justicia, porque era toda una cuestión del dinero que salía desde un lugar, digamos, desde un estado de Estados Unidos, pasaba por infinita cantidad de países del Caribe hasta llegar vía Uruguay a conformar una SRL en Argentina. Era para expertos, realmente allí no había, digamos, aspectos que tuvieran que ver con la cuestión de información, inclusive una cuestión muy pintoresca, en términos relativos, por supuesto, yo no sé si pasará lo mismo ahora, es que cuando tuvieron que entregar el contrato lo entregaron tachado totalmente. Solamente se visualizaba la palabra YPF y la palabra Chevron, y el domicilio y todo lo demás estaba tachado. Por supuesto, la justicia no admitió esa entrega de esa información y tuvo que informarse el resto del contenido. Bueno, dicho esto, lo que quiero decir es que sí, las empresas pueden sentirse, digamos, agraviadas en cuanto a la posibilidad de la cuestión de la competencia. Sí, es probable que YPF diga yo estoy en una desventaja respecto de mis competidores, pero si miramos el Acuerdo de Escazú y si miramos la ley 27675 de la Argentina, ahí hay cláusulas específicas que hablan de las empresas que estarán obligadas a informar aquellas cuestiones que puedan llegar a tener relevante impacto ambiental. Pero de ahí a que la Argentina ese artículo no lo haya reglamentado y el Acuerdo de Escazú sea muy reciente, bueno, son dos elementos que nos van poniendo sobre la mesa estos temas. Y por otro lado diría que la cuestión de la confidencialidad no puede abarcar los temas ambientales o los impactos que pueden generar en el ambiente o la salud de las personas. Eso no está bajo cubierta de lo que es la confidencialidad. Entonces sí es necesario ver de qué manera ponemos en un pie de igualdad todas estas empresas, es muy probable que sea necesario hacerlo. Y por otra parte, la pregunta que me hago, habida cuenta que no se ha decretado la inconstitucionalidad del inciso que nosotros pedimos de la ley, es que ¿qué va a pasar de aquí en más? Porque ustedes imagínense que nosotros pedimos información en el año 2015, y esta información nos la van a dar en el 2021. Entonces, supongamos que yo mañana tengo que volver a actualizar esta información en la organización o cualquiera de ustedes. Entonces, en el año 2026 vamos a conseguir la nueva información, y así sucesivamente. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está la transparencia y cuál es la efectividad del derecho? Entonces, siempre hablamos de la efectividad del derecho ambiental. ¿Cuál es la efectividad? Ir a la justicia, volver a hacer todo el recorrido. Y estos son los elementos que tenemos que poner sobre la mesa y la discusión que habrá que poner sobre la mesa en saber qué va a hacer la justicia con estos casos o cómo se van a tratar, porque si no, es una ilusión absoluta. Está muy lindo para comentarlo, para tenerlo, para charlarlo, pero la realidad no la vamos a poder superar. Así que tenemos acá un desafío, y bueno, esto es lo que un poco el caso está marcando. Yo creo que ya, digamos, está firme, así que de aquí en más veremos qué hacemos con la información que nos brinde o no la empresa. Bueno, excelente como siempre, Andrés. Creo que nos dijiste, porque yo el video lo escuché varias veces, lo de máxima, al principio de máxima publicidad, que me encantó ese, para después, porque tuvimos que dar unas charlas de caso, así que bueno, y gracias como siempre.
Claudia, bueno, más allá que abramos al debate, no sé, Paula, si querías presentar al equipo, porque la verdad que es un proyecto de los integrantes de las 3 cátedras, ¿no? Nosotros nada más vehiculizamos y lo ponemos ahí en el Zoom y como proyecto se da. Paula. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, no, igual debo decir que más allá de estar como autoridades, tanto Leila como Silvia se reunieron con nosotros en todas las oportunidades, codo a codo con nosotras, así que es un equipazo. Bueno, Leila Devia está como autoridad, Silvia Nona como vicedirectora. Después, como consejo asesor, las doctoras Beatriz Crom, Leila Devia y Silvia Nona. Y después, bueno, la coordinadora del proyecto es Claudia Villanueva, que se presentó hace un rato, Daniel Bastián, Facundo Ríos, Natalia Weitman y Cristian Fernández. Desde ya que la convocatoria está más que abierta a todo quien quiera formar parte de este equipo. Es un proyecto súper ambicioso en el buen sentido y que da para trabajar un montón. Esto es solo el comienzo y lo hemos pensado de esa manera, como por una parte armar un repositorio de fallos históricos con la cantidad de jurisprudencia que hay, y también tener estas actualizaciones jurisprudenciales que van de la mano de la nueva normativa y los nuevos desafíos que presenta la problemática ambiental. Así que quien tenga ganas de ponerse en contacto con nosotros para participar, está más que invitado o invitada. Gracias, Paula. No sé si algún otro integrante del equipo quiere decir algo y ahí pasamos un poquito a las preguntas. Claudia, antes que se está por ir, sí, tiene ya para hacernos un anuncio. Exacto, Claudia. Tenemos en la sala al doctor Mariano Aguilar. ¿Estás, Mariano? ¿Me escuchás? Por lo menos lo vi, no sé si me escucha. Y está ingresar, bueno, ingresó. Le damos la primicia entonces, porque los encuentros serán mensuales, y para el mes de octubre lo vamos a tener a Mariano también contándonos, hablándonos de un fallo muy reciente respecto de, vinculado con el caso Majul. Así que, bueno, no sé si me escucha, si está por ahí, lo quería presentar. Ahí tiene habilitado el micrófono, Mariano, y no te asustes, Mariano. No es para que hables hoy del fallo. No, bueno, porque empieza ahora y llega hasta octubre si lo dejas hablar. Sí, no voy a decir nada, pero de cualquier manera, buenas tardes, y qué lástima que no pude entrar antes porque estaba con otra complicación, pero bueno, sé que están grabando por cómo entré, así que voy a poder verlo, lo que ocurrió hasta ahora. Sí, Mariano, y después, bueno, ahí pasamos el link del CEDAF y también vas a poder ver la grabación, el video de Andrés, o sea, todo va a estar, por supuesto, disponible cumpliendo con la Ley de Información Pública y con la Ley de Información Ambiental. A veces se atrasan los procesos porque las gestiones, justo hoy cuando estaba escuchando el diálogo por el cambio climático, y hay muchas cosas que son ambiciosas, pero los que estamos en la gestión nos damos cuenta que muchas veces no es que no se quieran hacer, sino que hay todo un mecanismo y una infraestructura que impide esa efectividad de la que siempre habla Andrés y esa inmediatez. Entonces, habría que ir pensando qué mecanismos más ágiles, pero en serio para la gestión del día a día, no solamente en esto, que por supuesto es la apuesta de información, sino cuando se desembolsan financiamientos, cuando hay que cobrar, pagar, bueno, tendría que haber, lo estaba pensando por el financiamiento que va a provenir del Fondo del Clima y todo lo que va a traer, ¿no? De hacerlo ágil, porque si después pasan 2 años y subejecutamos los proyectos, no tiene mucha efectividad. Así que vas a tener todo, y gracias Mariano también por sumarte a esta iniciativa.
Así que no sé si De Daniel... todos modos, lo que sí quiero decir yo, que a pesar de lo que está diciendo Leila, que desde ya, por supuesto, cuando todo se atrasa, así como comentaba Andrés, por ahí está Laura Goffman también, que trabaja en la Auditoría General de la Nación, cuando las auditorías nos traen datos quizás de hace 2 o 3 años y uno sobre eso ya no puede trabajar porque es tarde, ¿no? Son datos desactualizados. Laura, no estoy reclamando nada, solo comentando. Pero por otro lado, y hablando de nuestro centro y de cómo estamos tratando de trabajar, saben, siempre lo decimos, es todo muy a pulmón, pero son muchos pulmones que se unen y la información tratamos de ponerla cuanto antes, la vamos a tener cuanto antes. Y yo estoy muy feliz con este proyecto porque nos va a permitir poder llegar bien a cada estudiante con estos temas que a veces les mandamos a leer un fallo, los leen, lo interpretan, los comentan, pero además poder escuchar un resumen breve, como hemos escuchado ahora de Andrés, y que después vamos a tener colgado en la página, ayuda muchísimo, porque se simplifica ese resumen que tiene que hacer el estudiante y además van a tener el texto completo. Ni que hablar para todos nosotros, porque uno lee todo lo que puede y en cuanto puede, pero a veces hay cosas que nos quedan o por la mitad o que le hemos cruzado, así que creo que enhorabuena a quienes pensaron esto y quienes van a impulsar esto, porque creo que va a ser de utilidad para todos los operadores jurídicos. Yo estoy segura, recuerdo cuando empezamos a grabar las clases en Derecho Abierto y un día leyendo Clarín, encontré en algo que nada que ver, como dice el doctor Dona, el penalista, en Derecho Abierto, y vi el link, fue la verdad que una emoción, porque uno no sabe cuánto es que esta información que uno puede brindar es tan necesaria, tan útil, y cuánta gente va a querer acceder. Así que, y como les dijo Paula, queda abierta a que todos colaboren, todos nos ayuden con temas. La idea es organizarlos por temas y ir sumando de a poco. Va a ser un trabajo de tiempo largo, pero pronto vamos a empezar a ver frutos bien jugosos. Yo quiero felicitarlas, bueno, a Leila, a Silvia, bueno, y a todas, a Claudia Villanueva, a todos los que de alguna manera están haciendo posible este CEDAF muy activo, y de alguna manera nos toca en este caso a los que estamos en la trinchera peleando continuamente por esta actividad, y estamos continuamente en los temas judiciales. Bueno, digamos, esta idea me parece muy buena, muy positiva, y creo que puede llegar también a desparramar muchas ideas y a derramar un montón de iniciativas y de objetivos muy buenos, lo cual, reitero, me parece excelente la idea, y bueno, me toca a mí la próxima, la voy a tomar, ya lo estoy estudiando, incluso tengo casualmente un viaje a Gualeguaychú justamente por este motivo, así que probablemente pueda conseguir algún tipo de filmación. Hablaba con Villanueva respecto a traer alguna filmación respecto del intendente, que tuvo mucho que ver. Yo fui apoderado soy apoderado de Gualeguaychú, de manera tal desde la época de las pasteras, y bueno, de alguna manera pude tratar de que traer la voz de él en un pequeño resumen, y también traer alguna filmación que se haga, que si es posible vamos a tratar de hacerla por drone, porque está cerrado totalmente el barrio que se pretendía hacer en Gualeguaychú. Bueno, esto como introducción, y no hablo más. No cuentes más, Mariano. Próximamente. Bueno, listo.
Bueno, ahí lo dejo. Bueno, y nada más, Gracias, Andrés. y me parece buenísimo. Y Andrés, Igual gracias con el... que tan colaborador y tan rápido, porque les cuento que el video de Andrés fue, Leila lo contacta e inmediatamente. Y te aviso, Andrés, que yo ya lo estoy difundiendo, porque cuando hablamos de Escazú y realmente Escazú en Argentina, y esto es algo que venís impulsando vos, siempre te lo digo desde hace tantos años y te lo agradecemos. Bueno, esto está floreciendo. Y gracias a tanto esfuerzo, ¿no? Así que gracias, Andrés. Sí, perdón. Espera, Andrés, que no te escuchamos. Ahí estamos con el problema del desmuteo. Bueno, ok. No, lo que les quería plantear es, bueno, agradecerles el espacio, el lugar, la difusión del fallo, y me parece que lo que ustedes hacen también cumple específicamente con el acuerdo de Escazú. Lo estaba leyendo recién, y allá por el final del artículo 8, por supuesto hay un inciso que plantea, digamos que cada parte, digamos, los países tienen que asegurar que las decisiones judiciales y administrativas adoptadas en asuntos ambientales, así como sus fundamentaciones, sean debidamente difundidas y consignadas por escrito. El tema de consignar por escrito tiene que ver con que hay muchos países de América Latina que no tienen esa particularidad de los fallos judiciales. Así que ustedes están cumpliendo con esto. Les diría que le comuniquen a la Cancillería que están haciendo esto, porque va a ser de las pocas cosas que Argentina va a poder decir que está haciendo por cumplir el acuerdo de Escazú. Así que por lo menos tienen un punto a favor ahí. Lo haremos, lo haremos. Ahí veo una manito levantada, María José. Sí. La quiero. Ahí va. Ah, sí, bueno, Ahí va. muchísimas gracias, buenísimo. Por supuesto, agradecer a Leila por invitarme y a Andrés que es mi compañero en el cuerpo colegiado y estamos siempre ahí con la causa Mendoza, pero ahora escucharlo en otra causa me alegra. Y decirles que en mi caso estoy como punto focal del grupo CONOSUR, del mecanismo de articulación en CEPAL, que venimos, por supuesto, haciendo un trabajo fuerte para que los países que no han firmado todavía Escazú firmen, pero que es muy bueno poder poner esto online, porque hay mucho interés en las universidades de la región para seguir nuestra jurisprudencia y levantar estos temas de los que ya tenemos Escazú vigente. Así que bueno, estamos en contacto con varias universidades y supongo que ustedes también, y me parece que podemos hacer una articulación virtuosa desde ahí también en estos temas que trascienden nuestras fronteras nacionales y ya tienen un vuelo internacional, porque los problemas de la región en materia de violaciones de derechos de la naturaleza y del ambiente son absolutamente transnacionales. Así que muy, muy agradecida por el aporte y en lo que podamos colaborar, aquí estamos para ayudar y para contribuir también en la facultad a difundir esto en la transversalidad de las otras materias. Gracias. Gracias, María José. No sé si hay alguien más, por favor, siéntanse, levanten la manito. No queremos monopolizar, queremos oírlos a todas y todos, los que quieran hablar, por supuesto. A propósito de la aclaración, lo que quería decir también, que bueno, justo ahora no está Claudia, pero cuando pensamos en el nombre del proyecto, obiter dictum y qué dicen las sentencias, la idea justamente era esta que por suerte ya se está pudiendo manifestar en este primer encuentro, que es ponerle una voz, que aquellos protagonistas puedan contarnos también lo que hay más allá de lo que queda plasmado en el fallo judicial. Así que por eso es un lujo poder convocar a esas personas y que nos estén
contando así. Ahí veo también una mano de Sheila Heyman. Sheila, que también está con nosotros. Sheila, a ver si, ahí está ya. Hola. Bueno, un gusto inmenso estar acá. Perdonen que hoy no tengo buena conexión. Bueno, yo en relación a las reflexiones que hacía Andrés sobre, digamos, sobre en cierta medida el éxito, ¿no? en ciertas prácticas y digamos que se van avanzando, pero también en una sensación muy grande de absurdo, ¿no? De una burocracia y un... Digamos, y yo, ahora que estoy haciendo la maestría en cambio climático en Flaxo, y mis compañeros son interdisciplinarios, tengo biólogos, tengo agrónomos, tengo gente de ciencias ambientales, ingenieros de todos países de Latinoamérica. Entonces, cuando uno les tiene que explicar, cuando tuvimos derecho ambiental, y cuando uno tiene que explicar los niveles de absurdo, digamos, los niveles de complejidad a los que uno se acostumbra y hasta uno se entusiasma porque uno como que se interesa por pelear y por sacar las cosas adelante, y entonces hay un gusto en tratar, pero cuando uno, ¿no? Y en derecho tributario, que también es mi ámbito, lo mismo, y en algún punto con el que fue director de Cambio Climático, también hablábamos que hay alguna necesidad de sincerarse como sociedad de qué estamos haciendo, ¿no? Hay un punto en el que uno quiere entender mejor, o sea, yo quiero entender mejor sobre los temas del agro, sobre cómo, digamos, y cómo, digamos, cómo lograr espacios donde realmente podamos conocer más, y en algún sentido donde tampoco se ve al otro como adversario. No sé si eso sería posible, pero en algún sentido tratar de empezar a escucharnos y aprender. O sea, si uno es agroecológico y el otro es agroindustrial, y bueno, a ver cómo podemos hacer las cosas mejor, ¿no? En algún sentido, cómo poder empezar a pensar espacios de diálogo que trasciendan el ataque, ¿no? La verdad es que no sé cómo, pero algo en esa dirección. Totalmente de acuerdo, Sheila, y bueno, y eso es un poco el objetivo, no sé si lo logramos desde el CEDAP. Nosotros siempre decimos Concibe, con todo el consejo consultivo que hoy, bueno, no nos acompaña por otros compromisos, que la idea es eso. Nosotros largamos un diplomado de Derecho Alimentario y Agronegocios, pero no para que se vean todas las visiones. Entonces la idea es que todos opinen, todos den su punto de vista, porque yo siempre lo que creo es que uno, el alumno, la alumna, el ciudadano, la ciudadana, se lleva su opinión, tiene su idea, toma información de todos los lados, donde pueda acceder, y ahí va a tener su idea de cómo son las cosas, quiero decir desde lo económico, desde lo social, desde lo político, desde lo tecnológico. Y yo igual, como trabajo hace 43 años en el INTI con gente técnica, ellos también tienen sus procedimientos, y en los laboratorios, cuando hacen los análisis y cuando uno les pide certezas, también hay incertidumbres. Yo siempre tomo eso para decir, no somos solamente los abogados y las abogadas los que estamos siempre en la incertidumbre, pero lo que creo que todo el grupo de gente que está acá y los que no están acá, queremos eso, un consenso y con diferencias, por supuesto, bueno, todos vamos a pensar igual, pero por nuestro país, por nosotros, por nuestros hijos, por todo, así que esa es la idea. Pero justo, Leila, esto que estás diciendo, y me hicieron una pregunta por privado, hay un geólogo en la sala, digamos, y preguntaba si esto era solo para abogados. No, para nada, para nada. Aquí se trata de sumar saberes y todos tenemos para aprender del otro. Hay gente que sabe más de una cosa, de otra, y eso pasa dentro del derecho, pasará dentro de la geología. Aquí estamos abriendo un espacio para todos quienes quieran sumar, porque esto es algo que compartimos. Entonces, definitivamente aquí no hace falta ser abogada o abogado. Y el otro día, preparando una charla, justamente, y una charla muy básica sobre educación ambiental, comencé diciendo que cuando uno piensa en el derecho, piensa que tiene que buscar una abogada, un abogado, pero no es tan así cuando de nuestros derechos se trata. Y creo que todos, ciudadanas, ciudadanos, hasta
de la gente más grande a la más pequeña, todos tenemos que conocer nuestros derechos. Y la mejor forma de conocer nuestros derechos es integrándolos con distintas voces. Así que definitivamente es un espacio abierto. A todos nosotros nos encanta aprender. Así como dice Leila, ella ha trabajado mucho en el área de industria. Cuando mi primera experiencia en administración pública y tuve que preparar una charla sobre residuos de galvanoplastía y entender bien qué era la galvanoplastía, me senté con un ingeniero que me lo explicó con palabras muy sencillas y yo pude dar una charla sobre la norma de galvanoplastía, pero porque él me había dado esa base y la idea es complementarnos. ¿Alguien más? ¿Ves alguna manito, Silvia? ¿O el que la ve? No veo manitos. Nati, ¿no querés decir nada? Que formas parte del equipo. Hablaron mis adjuntas. Acá no somos de unos y de otros, Mira, pero... Te habilitamos, te habilitamos. A ver, ahí sí estás. Estoy ahí me escuchan. Perfecto, te escuchamos. Sí. Bueno, gracias Silvia, gracias Leila, y la verdad que como siempre impulsándonos en estos proyectos que nos invitan a pensar y a reflexionar, y la verdad es que cuando uno piensa en estos temas de acceso a la información, de que recién hablaba Andrés, y cómo la cuestión ambiental requiere de un cambio de paradigma en tantos sentidos. Esto de pensar en la participación ciudadana, y incluso en esquemas democráticos en donde el derecho ambiental nos exige otra visión, nos exige no solo una cuestión representativa, sino participativa. Pasamos de una democracia meramente representativa a una mucho más participativa y más comprometida. La verdad es que todo eso nos abre el derecho ambiental y nos impulsa Escazú. Así que en esto creo que hablar de las sentencias no es solo hablar del Poder Judicial, es hablar también del Poder Legislativo y los compromisos que se necesitan, y también el Poder Ejecutivo. Cuando uno ve los casos que llegan a los estrados judiciales sobre la cuestión ambiental, ya no son dos partes solamente. Está el Estado en su rol activo, está el Poder Legislativo también con las necesidades de normas que marquen un poco todo esto. Así que yo creo que este proyecto va a venir a enriquecer a todos, nos va a venir a enriquecernos muchísimo, y nos va a permitir reflexionar un poco sobre qué pasa cuando hablamos de estos casos en la justicia que requieren de otra gimnasia judicial en este tema. Así que la verdad que para mí es un gusto enorme integrar este equipo y aprender de ustedes. Así que muchas gracias. No sé si está Daniel Bastián, Facundo Ríos no está, que también son integrantes de la cátedra de la doctora Crom, así no se queda ninguno sin hablar. No sé si lo ves a Daniel, creo que está. Sí, Daniel estaba y Facundo también, pero bueno, no, ya no lo veo a Daniel. Es que es hora de clase, Leila, es hora de clase. Sí. No, y además hay otra charla muy interesante en el Colegio de Abogados, en el Instituto de Medio Ambiente del colegio, así que bueno, deben estar repartidos. Bueno. Es muy incómodo esto de tener los micrófonos cerrados. Sí, porque uno te dejaría abiertos todos los micrófonos. Sí, sobre todo cuando en general en nuestras reuniones siempre es gente conocida,
pero es para evitar algún sustito que alguna vez alguien se pegó con alguna, bueno, nos pasó con una música, también habrá pasado con algún dibujo, pero bueno, ahí lo veo que Santiago encendió la cámara, y la verdad que yo miro y prácticamente los conozco a todos, así que de mi parte, muchas gracias por estar siempre acompañándonos. Bueno, y ahora si abrís, si los podés abrir, entonces hacemos un aplauso. No creo que puedo abrir, no puedo. No podés todo, porque hay una manera, pero hacemos así la reacción. Ahí ponemos en reacciones el aplauso. Ahí está, bueno, y nos vamos a encontrar el 23 de septiembre, yo siempre doy los avisos parroquiales con un nuevo encuentro CEDAF, que no será de la Acá está, lo logré, permití que todos activen sus micrófonos. Ah, buenísimo. Felicitaciones. Es una genia, doctora Nona, bárbaro. No se aprende todos los días, algo nuevo. Ahí está. Bueno, nos seguimos viendo. El 23. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias.